Hola, muy bienvenidos al resumen parlamentario. Antes que nada, feliz Día del Amigo para todos los argentinos y felices vacaciones para aquellos que lo están. Vamos a estar desarrollando las actividades más importantes de la Cámara Alta. Comencemos con la sesión que se llevó a cabo el miércoles pasado aquí en este mismo recinto donde me encuentro ahora, en donde se aprobaron 4 proyectos de ley. Por unanimidad, la Cámara Alta aprobó y convirtió en ley el proyecto que crea un programa de recuperación de las pymes y el que otorga beneficios fiscales a las terminales automotrices que compran piezas nacionales. A la par también se avaló el régimen de fortalecimiento de la producción de maquinaria agrícola y agropartes de industria nacional. Las 3 iniciativas fueron debatidas y votadas en forma conjunta con el apoyo de los distintos bloques de la Cámara Alta. El proyecto de pymes contempla incremento en el monto que el Estado abona en concepto de repro, en compensación de los salarios para empresas en crisis, y prevé beneficios para las economías regionales. En tanto, el de autopartes contempla la entrega de un bono de crédito fiscal que variará de acuerdo con la cantidad de piezas nacionales que utilicen en el ensamble de cada vehículo. El propósito es que se incremente del 20 al 30%, dado que cada punto implica la posibilidad de generar alrededor de 10 nuevos puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Por otra parte, al comienzo de la sesión, que arrancó a las 15 horas, la Cámara Alta aprobó, con 42 votos a favor y 3 en contra, 4 proyectos de comunicación en los que reclaman al gobierno que suspenda los aumentos de las tarifas de gas. El núcleo de la votación fue el proyecto presentado por el bloque PJ Frente para la Victoria, que fue el que llevó el tema al recinto. Pero conjuntamente con ese se aprobaron también uno del senador Fernando Solanas, de la senadora Miriam Boyadjian y de la senadora Magdalena Odarda. Comenzamos compartiendo con ustedes ahora la intervención del presidente de la Comisión de Industria y Comercio. Estoy hablando del senador Alfredo Luenzo, quien explica que en la actualidad los autos era obligatorio que esté compuesto por el 20% de las partes nacionales. A raíz de este nuevo proyecto de ley, la obligatoriedad es del 30% y esto generaría más puestos de trabajo para todos los argentinos. Vamos a ir puntualmente a algunos aspectos, para resaltar algunos aspectos que tiene este proyecto de ley, que viene, como decíamos nosotros, a favorecer el trabajo nacional, a fortalecer la industria nacional, la pequeña y la mediana empresa. Actualmente existe una obligación en la República Argentina de integrar con partes nacionales apenas el 20% de un automóvil. Inicialmente, esta norma lo eleva a un 30%. Esta es la obligación que impone la norma. Entonces, al elevarse 10 puntos, no solo estamos garantizando más puestos de trabajo que hoy existen, sino que se van a incrementar. Y por cada punto, nos decía el diputado Romero, autor de este proyecto, por cada punto se pueden crear 5.000 puestos de trabajo. Y si pensamos que son 10, la expectativa, la máxima expectativa que tenemos puesta en este proyecto, estamos hablando de una cantidad importante de puestos de trabajo posibles a tener en cuenta en este sector de la pequeña y la mediana empresa. La importancia de este tipo de proyectos es que da un impulso a esas pequeñas y medianas autopartistas para poder ampliar su horizonte de producción, ya sea en variedad, en tecnología o también en volumen, dado que al exigir a las empresas locales un mayor porcentaje de autopartes nacionales, esta ley lo eleva a un 30%, es un fuerte incentivo para estas el poder garantizar la colocación de sus productos. Es verdad que las provincias estamos poniendo una parte importante. Ayer la funcionaria que vino del Ejecutivo Nacional calculaba en un 20%. Pero si tenemos que poner algo, pero a cambio de esto tenemos gente trabajando, no gente en su casa desocupada, puedo inclinarme por esto, pero a su vez al mismo tiempo reclamar que este Congreso Nacional en algún momento discutamos federalismo en el reparto de los dineros públicos. Esto es lo que nos está faltando. Si no, seguiremos peregrinando para tirar migajas a nuestras provincias. A mí me hubiese gustado que en este proyecto también se hubiese incluido a la industria petrolera.
Como recién les decía, estamos en una situación muy complicada. Estamos bastante mal, no estamos bien. Nosotros con el sector petrolero veremos qué pasa en el día de mañana. Pero creo que también merecemos o merecen aquellas pequeñas y medianas empresas ser incorporadas a estos estímulos dentro del sector de la industria petrolera. Compartimos ahora con ustedes la intervención del presidente de la Comisión de Economías Regionales, el sanjuanino Roberto Basualdo, quien se mostró a favor de este proyecto de ley que beneficia a las pymes, que recordemos, a raíz de este proyecto aumentaría el trabajo entre un 70 y un 80% para todos los argentinos. Cuando estamos hablando que el impuesto a la ganancia, que pueden hoy, todas esas inversiones que pueden ser las pymes, para bienes de capital, esas inversiones que hacen para bienes de capital, que se puedan descontar hasta el 10% o hasta el 10% de la inversión, siempre y cuando no supere el 2% de la venta, o en industrial el 3% de la venta, que se pueda descontar en forma anticipada. ¿Qué quiere decir con esto? Van a poner más líneas de producción, van a poder trabajar más, un incentivo para que produzcan, un incentivo para que trabajen más, un incentivo para que creen más fuentes de trabajo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos incentivando a crear fuentes de trabajo. Cuando estamos hablando de capacitación, las pymes tienen que capacitar. Hoy lo que necesitan ellos es la microempresa que tenga una capacitación para poder ser más eficiente todavía. Entonces, hoy estaban destinados hasta el 8% para capacitación. Hoy lo estamos destinando con este proyecto hasta el 30% para capacitación. Cuando alguien invertía y compraba algunos inmuebles o alguna maquinaria y aparte tenía un saldo de IVA muy grande, le quedaba ese saldo de IVA eterno. Ahora ese saldo de IVA va a tener un bono fiscal para que lo pueda deducir y pueda pagar otro tipo de impuestos, siempre y cuando que no sea un impuesto específico, pero que lo pueda pagar, no para pagar deudas atrasadas, sino para pagar deudas vigentes. Entonces, es una facilidad que le estamos dando. Estamos incluyendo ahora, que nunca se había incluido, a las economías regionales, diciendo vamos a tener un plan especial para la economía regional, que puede variar de un 5 a un 15%. A las economías de frontera, que a veces en la frontera hay puntos específicos que están complicados, ese tipo de actividades por la frontera, por la cercanía, para que no caiga por X motivo, por tipo de cambio, por otras cuestiones anexas, que puedan tener un beneficio especial. En el Plan Belgrano le estamos dando una posibilidad. Estamos diciendo, bueno, si es superior la desocupación, es superior la pobreza, bueno, le vamos a dar un plan para que puedan tener. Tenemos que sacarle, para que esté más competitiva, tenemos que sacarle la presión fiscal a las pymes para poder estar en igualdad de las grandes. Y en eso estamos haciendo ahora. Creo que con esto es un proyecto para recuperar el trabajo, es un proyecto para producir, es un proyecto para combatir la inflación que tanto necesitamos nosotros. La inflación se combate con producción y esto es un incentivo a la producción, un incentivo al trabajo. La mejor ley antidespido es esta que estamos aprobando. Otro de los proyectos que se trataron el miércoles pasado en el recinto de la Cámara Alta fue un proyecto para beneficiar las agropartes de nuestro país. Este proyecto fue impulsado por el senador santafesino Omar Perotti. Estamos estableciendo y dando estabilidad a un proyecto de autopartes. Estamos planteándonos en muchos sectores estratégicos para atraer inversiones, plazos y continuidad y seguridad jurídica. Y le estamos dando a nuestra industria nacional, fabricante de bienes de capital, la incertidumbre de mes a mes, año a año, para saber si va a tener un beneficio. En esto tenemos que quitarnos realmente este cortoplacismo y pensar en serio en estos sectores estratégicos de la industria nacional. Uno de ellos es la maquinaria agrícola, pero todos los otros contenidos en este decreto del año 2001, que ratifica claramente en los mismos postulados el decreto 824 del 2016. Y allí, ¿qué tenemos? No tenemos obstáculos dentro del Mercosur de tener regímenes de promoción para nuestra industria de bienes de capital. Entonces me parece que estamos sincerando lo que este decreto plantea, incorporándolo al régimen de maquinaria agrícola, y estamos también poniendo en que ojalá sea la próxima discusión a que todos los otros fabricantes de bienes de capital podamos seguir con el mismo camino, dándole estabilidad, dándole futuro y dándole la certeza que se tiene un insumo sobre el cual poder aprovecharlo para incorporar tecnología, que ese es el desafío para hacer competitiva a nuestra pequeña y mediana empresa, a nuestro sector autopartista y a nuestro sector de maquinaria agrícola.
Resultan 54 votos afirmativos, 0 votos negativos y 0 abstenciones. Estos son los proyectos de ley que me gustan a mí cuando las banderas políticas desaparecen y todos los políticos votan por unanimidad una ley que favorece a todos los argentinos. Ahora sí es momento de hacer una breve pausa, pero quédate ahí porque en el próximo bloque seguimos compartiendo con vos las actividades que llevan adelante los legisladores que vos elegiste, los legisladores de tu provincia. Corte, ya volvemos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos. Teodoro Sánchez de Bustamante, abogado nacido en Jujuy y representante por la ciudad de Jujuy y su territorio. Doctor en leyes por la Universidad de Charcas, participó en la Revolución del año 1809 como fiscal de la Real Audiencia de Charcas y fue secretario general del Ejército del Norte. Entre el año 1826 y 1827 fue gobernador de la provincia de Jujuy. Murió desterrado en Santa Cruz de la Sierra. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Tomás Godoy Cruz, comerciante e industrial nacido en Mendoza y representante por su provincia. Fue bachiller en Filosofía, Cánones y Leyes por la Universidad de San Felipe. Residió en Chile hasta el año 1814. Cuando se instaló en Mendoza organizó una fábrica de pólvora. Colaboró con los planes de San Martín y puso su fortuna al servicio del Ejército de los Andes. Fue gobernador de Mendoza entre el año 1820 y 1822. Segundo bloque en resumen parlamentario, continuamos aquí en vivo desde el recinto de la Cámara Alta. Vamos a seguir desarrollando lo que fue la sesión de la semana pasada, del miércoles pasado, en donde se trataron 4 proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con un proyecto de comunicación para que se suspendan los aumentos de la tarifa de gas. A continuación vamos a escuchar la palabra del jefe del bloque PJ Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. Indudablemente que esto es un impacto muy fuerte sobre el salario de sectores fundamentalmente de clase media de trabajadores, gente que no puede invocar la tarifa social, los sectores más humildes, los sectores que están fuera del sistema laboral, pueden plantear la tarifa social.
pero los sectores de clase media que trabajan todos los días, los trabajadores que van a la fábrica, los que viven en el conurbano bonaerense, que toman el colectivo, que tuvieron incremento en la tarifa de transporte, en el tren, que además también les aumentó el costo de vida y les aumentaron todas las tarifas, recibir un impacto del 400% en la tarifa de gas es indudablemente muy fuerte, difícilmente sostenible. Y lo que me parece importante señalar, Presidenta, que estamos buscando que nuevamente el Congreso sea la articulación a la resolución de cuestiones que tienen que ver con ámbitos propios y específicos del Poder Ejecutivo y del Parlamento, y no así del Poder Judicial. Nosotros consideramos que cuando se judicializan las decisiones políticas, indudablemente entramos en terrenos altamente complejos. Y hoy tenemos un fallo de la Cámara Federal que ha dicho que hay que retrotraer los aumentos al mes de diciembre del año pasado. Es la Cámara Federal de La Plata y es aplicable a todo el territorio nacional. Y el gobierno ha presentado un recurso extraordinario que se está sustanciando en el ámbito de la Corte. Indudablemente que no podría haber hecho absolutamente nada, tomar ningún tipo de medida, hasta tanto no tuviéramos una resolución definitiva del máximo tribunal de la Nación. Porque si respetamos las garantías, el Estado de Derecho, el funcionamiento jurídico del Estado, es indudable que estamos frente a un fallo de la Cámara Federal de La Plata que no puede ser desconocido por el gobierno, no debería haber sido desconocido. Y los aumentos que se han dado en este anuncio, 500 y 400% de aumento de tarifa, desproporcionados, tan desproporcionados como los que se dieron en la Patagonia, que estuvieron casi al borde de una rebelión, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la gente que salió a la calle en muchas ciudades del interior patagónico. Bueno, me parece que es un tema que el gobierno debería analizar más en profundidad, reflexionar con el Parlamento, con el Congreso, cumplimentar las normas que exigen todo el aumento de los servicios públicos, que tiene que darse mediante la discusión con los consumidores en el ámbito de audiencias públicas. No pueden soslayar ese tema. Recordemos que este proyecto de comunicación fue aprobado por 42 votos a favor y 13 en contra. Después de 6 horas de debate llegó el momento del final y del cierre y le tocó la palabra al senador jefe del interbloque Cambiemos, Ángel Rosas. El gobierno de Cambiemos, el presidente Macri ha dado suficientes pruebas de que cuando se toman algunas medidas que pueden ser erráticas, tenemos la capacidad, la humildad de corregirlas y tomar otras medidas. Creo que en esto es una valoración que yo por lo menos las hago fuertemente, porque no es una característica o una situación que nos haya caracterizado siempre a todos los gobiernos en Argentina. El que toma una medida, la toma y le guste a quien le guste, la sostienen y creen que es palabra santa. Sin embargo, acá el gobierno ha demostrado que, bueno, si había que hacer alguna corrección, la han intentado hacer, la han hecho a las correcciones y, bueno, ahora me parece que en la situación que estamos, me parece que ya el tema de del dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ha tomado una determinación, el gobierno ha apelado esta resolución, no es que nosotros hayamos judicializado las medidas, con razón, no estoy diciendo, o sin razón, no estoy planteando eso. Lo cierto es que hay sectores que han judicializado. Bueno, el gobierno no tiene otra que readecuarse a estas pretensiones judiciales, ha apelado la medida. Esto está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y veremos en agosto finalmente qué es lo que se resuelve. Pero para concluir, repito, me parece que lo más importante es que nos permitan que estos proyectos vayan a las comisiones respectivas, que convoquemos por parte del gobierno provincial a los funcionarios competentes en el área y que podamos realmente debatir a fondo para que después, escuchando todas las campanas, podamos tomar finalmente una decisión. Resultan afirmativos 42 votos, negativos 13 votos, abstenciones 0.
Ahora sí, cambiamos de tema porque la semana pasada se reunió la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que recordemos está presidida por el senador Alfredo De Angeli. Están trabajando sobre la conservación de suelos. Estuvo presente también una especialista, ella es ingeniera agrónoma del Ministerio de Agroindustria. Estamos arrancando en un proyecto donde hay muchos actores, principalmente distintas organizaciones no gubernamentales, como el INTA, como distintas organizaciones privadas, pero también en la importancia del Ministerio de Agroindustria. Yo creo que es una ley que va a tener que pasar por varios ministerios, hasta de Economía y Hacienda, la parte de producción, porque tenemos que sacar la mejor ley, y la mejor ley casi siempre no es la que sale más rápido, sino la que está más trabajada. Y tenemos también con el Consejo Federal de Ministros de cada provincia, porque una ley nacional que no adhieran las provincias sirve de poco, por no decir de nada. Entonces estamos trabajando fuertemente y vamos a tratar de sacar la mejor ley. Había un gobierno que demonizaba a la gente que sembraba soja, el otro gobierno que pasó, pero hacía política se siembre más soja. Por algo cerraron las exportaciones de carne vacuna en el 2006 para agrandar la frontera sojera. Por algo los rodes del trigo y del maíz era para agrandar la barrera sojera. Hoy el presidente Mauricio Macri, un compromiso de campaña, abrió las exportaciones de carne vacuna, abrió la del trigo, sacó los ROE, los famosos ROE, y le sacó las retenciones al trigo, al maíz, le sacó las retenciones a todas las economías regionales para parar ese famoso desierto verde que venía avanzando a grandes pasos. Así que bueno, estamos muy ilusionados y sin duda va a haber mucho más mano de obra. Esto va a generar más mano de obra, se le va a poder más valor a la cadena del maíz, del trigo, del sorgo, del girasol. Así que bueno, estamos en un camino correcto. También hay que trabajar en la conservación de suelo y también en política de promoción, cuando hablamos de grabación impositiva a todos aquellos productores que trabajen en materia de conservación de suelo. La tierra no es nuestra, se la pedimos prestada a nuestros hijos y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando, relevando un poco el estado de situación. Identificamos que de las 23 provincias, 13 tienen leyes específicas de suelos, fundamentalmente de adhesión a la ley 22428, que es la que en este momento, si bien está diferenciada, pero es el instrumento a nivel nacional que existe sobre suelos. Después, el resto de las provincias lo que tienen son leyes no específicas, o sea, leyes relacionadas al ambiente que tienen un capítulo que refieren al suelo. Entonces, la verdad que nosotros encontramos que es preciso de alguna manera organizar todo este sistema, darle un poco de coherencia a las normas, buscar su armonización, y creemos que un proyecto de ley a nivel nacional puede contribuir a que el paquete de medidas o toda la normativa que se genere sea realmente focalizada en lo que es el manejo sostenible del suelo, que es lo que está necesitando nuestro país. Creo que Argentina lo que necesita es trabajar en rotaciones. Cuando hablas de rotaciones, significa pensar en una rotación agrícola, incluyendo gramíneas, pero también tenemos que pensar que una rotación puede incluir la ganadería y tendría que ver a lo mejor de incluir algún tipo de verdeo, pasturas o demás, que es lo que realmente va a inyectar la fuerza al suelo y sobre todo el carbono, que es lo que de alguna manera hace falta. Ahora, ¿cómo eso se va a lograr? Es el reto, ¿no? Porque hay cuestiones de mercado que muchas veces son las que están influyendo en forma bastante importante en la decisión que toma el productor, porque después de todo, quien toma la decisión de qué cultivo sembrar, cómo sembrarlo y demás, es el productor en su campo. Te seguimos mostrando todas las voces y todas las actividades que se llevan adelante en la Cámara Alta. Y de la Comisión de Agricultura y de la provincia de Entre Ríos nos vamos a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la provincia de Mendoza, porque el senador Julio Cobos recibió a parlamentarios de Corea la semana pasada. Esto ocurría en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación, en donde participaron de la reunión el embajador de Corea en Argentina y los senadores Silvia Jacopo, Juan Páez, Marina Riofrío y Liliana Negre de Alonso. El senador Julio Cobos comentó en la reunión estar muy contento por esta visita, ya que ha tenido la oportunidad de visitar Corea y pudo ver un país en desarrollo alcanzando índices en constante crecimiento. También destacó la transparencia y la modernización del gobierno de la República de Corea.
describió este acto como una oportunidad para vincular ambas naciones y que se facilite las relaciones comerciales, científicas y culturales, las cuales beneficiarían a ambos países. Recordamos que nuestro país firmó el 30 de junio en Seúl un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Interior de Corea del Sur para avanzar en mecanismos de intercambio y cooperación en materia de gobierno abierto, infraestructura, tecnología y ciudades. Ahí veíamos entonces al senador Julio Cobos en el Salón Eva Perón, el Salón de las Mujeres. Él es representante, como dije recién, de la provincia de Mendoza, una hermosa provincia para ir ahora en vacaciones de invierno. Vamos a hacer ahora sí una breve pausa, pero quédate ahí que ya seguimos con más resumen parlamentario. Todos los muertos de la AMIA, 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 los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las almas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelini Dejaron su sangre en el lodo, todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. la memoria estalla, vence A los pueblos que la Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Neuquén. Su forma estilizada y el equilibrio todo que trasunta su figura es el sentir del siglo XX, el adelanto y la superación. Los laureles y el sol, parte de nuestro escudo nacional, simbolizan el legado de gloria y libertad heredado de nuestros mayores y junto con el azul celeste y blanco son testimonio de argentinidad. La figura del Lanín, la más bella expresión de nuestra cordillera nevada por la majestuosidad de su forma milagrosamente perfecta y por la imponencia de su cúspide bravía. Representa junto con el pehuen, árbol típico, el Neuquén de la leyenda y el indio del arcano telúrico. Las dos manos en actitud de ofrenda dan sensación de la naturaleza que prodiga, dispensa sus dones a esta tierra de Neuquén. Los extremos de sus dedos sostienen una diadema de 16 estrellas que corresponden a cada uno de los departamentos que componen la provincia, simbolizando con esta representación su vida, sus afanes, su indivisibilidad y su venturoso porvenir. Por último, de entre sus palmas extendidas se desprende un río caudaloso, típico de la montaña, como el Limay y el Neuquén, que sintetiza en su figura el significado del impetuoso, fuerte y arrogante del vocablo araucano Neuquén, así como de la provincia que adoptó su nombre. Mariano Sánchez de Loria
sacerdote nacido en Chuquisaca y representante por Charcas. Doctor en jurisprudencia y cánones por la Universidad de Chuquisaca, participó en el levantamiento de esa localidad. Al trasladarse la asamblea, fue a Buenos Aires y continuó en el desempeño de su mandato. Cuando falleció su esposa, volvió a su tierra y allí ingresó al sacerdocio, alcanzando el canonicato de la Catedral de Charcas. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Pedro Ignacio de Castro Barros, clérigo y elocuente orador, nacido en La Rioja y representante por su provincia. Fue rector de la Universidad de Córdoba, fomentó la imprenta y creó escuelas primarias. Vivió exiliado en la Banda Oriental y luego en Chile, donde murió. ¿Querés estar conectado con lo que pasa en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook, Twitter y YouTube y entérate de todas las actividades. Pedro Ignacio Rivera, abogado nacido en Misque, Bolivia, y representante por la misma provincia. Patriota y de fácil palabra, fue doctor en Derecho Civil por la Universidad de Charcas y coronel de milicias. Por un tiempo, se dedicó a la explotación minera. Fue dirigente de la Revolución de Chuquisaca y se ocupó del reclutamiento y del abastecimiento del Ejército Norte. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. Pedro Medrano, abogado nacido en Montevideo y representante por Buenos Aires. Doctor en leyes por la Universidad de Charcas, se destacó como un orador brillante. En el año 1810 se lo designó miembro de la Real Audiencia. Fue secretario de la Junta Provincial de Representantes en el año 1821, diputado en 2 ocasiones, camarista en el año 1831, fiscal de Estado en el año 1838 y presidente de la Cámara de Apelaciones. Fue amigo y partidario de Rosas. Magdalena Güemes de Tejada nació en Salta el 11 de diciembre del año 1787, hermana de Martín Miguel de Güemes. Con tan solo 16 años, en el año 1803, contrae matrimonio con don Román Tejada, perteneciente a una antigua familia de Salta. Su acción en favor de la causa patriota se inició poco después de la Revolución de Mayo, cuando convirtió su casa en taller de confección de uniformes para los soldados. En el año 1815, Macacha realizó ingentes esfuerzos y gestiones para lograr la firma del Pacto de los Cerillos. Luego de la delicada situación surgida entre el general Güemes y las fuerzas de Buenos Aires que respondían al general Rondó. Tras el fallecimiento de su hermano, doña Magdalena Güemes siguió participando de los sucesos políticos de la región con la audacia que la caracterizaba. Intervino en la denominada Revolución de las Mujeres, que, con el apoyo militar de Pablo Latorre, derrocaron al gobernador José Antonio Fernández Cornejo y propusieron como sucesor a José Ignacio de Gorriti. Su historia fue de gran lucha y fue una mujer muy querida y respetada por el pueblo, debido a su valentía y a su generosidad con los más necesitados. Macacha falleció en junio del año 1866 a los 90 años de edad. Tercer y último bloque en el resumen parlamentario. Continuamos aquí en vivo desde el recinto de la Cámara Alta y vamos a seguir
desarrollando las actividades que se llevaron adelante esta última semana. La semana pasada se llevó adelante, se presentó la novena edición del libro, acá lo muestro, Directorio Legislativo. Este libro se presenta cada 2 años y habla del perfil y de la labor que llevan los legisladores adelante. Agradecemos a la directora ejecutiva de la Fundación y a la directora del área de transparencia, quienes nos acercaron el libro al canal. Vamos ahora a compartir las voces de ella en este momento. Directorio es un libro que tiene información de los legisladores, de las comisiones, de sus datos de contacto, del equipo de trabajo, de la actividad previa que han realizado, títulos académicos y demás. Y el proceso es un poco armar un equipo de voluntarios en las cuales les designamos 30, 20 legisladores a cada uno y cada uno lo sigue a su legislador hasta la casa, a la peluquería, al baño, a la sesión, a la comisión, a la reunión de asesores, a cualquier lado, una ficha en papel en la cual tiene toda esta información que luego después nosotros volcamos en el libro, que el legislador completa de puño y letra y luego firma, que nos habilita a nosotros a publicarlo, toda esa información un poco de como un currículum ampliado de quiénes son. Así que estamos durante 5 o 6 meses recolectando esta información uno por uno y buscando información de todos. Esta nueva edición de Directorio Legislativo me agarra por primera vez siendo legislador. Yo conozco directorios de hace muchos años y conozco su trayectoria, su trabajo para abrir las puertas del Congreso hacia el público y en un ejercicio donde también obliga a los legisladores a ser más abiertos, más transparentes y también en ayudar a algunos procesos de debate en el cual eran debates que permitían seguir los procesos de discusión de algunas leyes y creo que en todo eso es loable la tarea que han llevado adelante, por eso es una alegría participar en esto. Creo que ojalá la actividad del Directorio Legislativo siga inspirando más medidas que hagan a la transparencia y al conocimiento público de lo que aquí ocurre. Creo que la ley que se aprobó hace pocos meses, menos de un mes, de acceso a la información pública es un gran paso dado. Creo que hay que pensar en leyes que tienen que ver con regular el lobby, de manera tal de que también se pueda transparentar algo que ocurre, que es cómo la sociedad civil y cómo otros sectores de la sociedad interactúan con el sector legislativo, con los legisladores. Así que, bueno, de todo eso se trató hoy y de cómo se moderniza el Estado. La verdad que Argentina fue avanzando en miles de cosas, pero menos en transparencia en los ámbitos legislativos, ¿no? Y hay una herramienta que es un índice de transparencia legislativa que se mide en América Latina. Se midió 2 veces en Argentina. En la primera medición se midieron solo 5 países. Argentina salió último en todas las variables. La segunda vez que se midió, eso fue en el 2012. Se mide cada 2 años. En el 2014 se midió de nuevo. Fueron 9 países, entre los que estaba Venezuela y Ecuador, y Argentina salió junto al último con Venezuela y Ecuador. Me parece que lo único que puede hacer que esto funcione es diálogo. Diálogo sobre qué es lo que se espera, qué es lo que se puede, porque no todo, digamos, no es soplar y hacer botellas tampoco, hay cosas que no se pueden y cosas que sí, y también un poco de voluntad política sobre todo, pero la verdad que, digamos, si me preguntás cómo, haría una serie de reuniones para que todos los actores que están involucrados en esto de la transparencia o deberían estar, se junten, conversen y establezcan una hoja de ruta como hizo Parlaméricas para nivel regional, pero esto para nivel local. A 200 años de la Declaración de la Independencia, la Dirección General de Cultura del Senado de la Nación inauguró una muestra en el Museo Parlamentario que la denominó La Independencia no es soplar y hacer botella. Nosotros hablamos en exclusivo con la Directora General de Cultura del Senado, Liliana Varela. La independencia no es soplar y hacer botella. ¿Qué le merece esa frase? Bueno, esa frase se la escribe Godoy Cruz a San Martín, cuando San Martín presiona tanto para que declare la independencia, y él le contesta que es más fácil declarar la independencia que un americano sople una botella. De alguna manera toda esta muestra ha seguido como el eje las cartas de San Martín. Cómo era el panorama antes de las campañas libertadoras y al final las campañas libertadoras. Y vemos el manejo de San Martín, que parece a veces un manejo estratégico de militar, pero también es un manejo de estratega político. Y a veces se olvida, porque
¿viste? De tanto pensar que Belgrano creó la bandera, no se le da demasiada importancia a Belgrano. Y Belgrano fue otro artífice necesario, porque saben que las actas del Tucumán también tenían actas secretas, pero aunque no las tuvieran ahí, Belgrano venía con la gran noticia de Europa de que una república no nos convenía. Y San Martín lo dice en una de sus cartas: yo soy republicano, pero sé que por esta y esta razón debemos elegir la monarquía. Uno lo ve a San Martín arriba del caballo, en las estatuas, y piensa que siempre fue famoso San Martín, y no. Fue una persona perseguida, una persona que no era hoy diríamos del establishment, aunque eso mejor ni pensarlo. Pero quiero decirle, San Martín, una persona que se había ido muy joven y que había vuelto como un militar, pero no estaba en el entramado de las viejas patricias familias. Entonces, para él la cosa fue difícil. Y durante el momento en el que él estaba preparando el ejército, se decían cosas muy feas de él, desde lo político. Se lo acusaba de su amistad con los federales, se lo acusaba de su amistad con Artigas, porque Artigas le escribió una carta que nunca llegó, pero él sabía, y por eso festeja tanto que Rondó y Güemes se hayan amigado en el norte, porque para él lo más importante era dejar de ser rebeldes y pasar a ser independientes para enfrentarnos a España como correspondía, de nación a nación. Y cuando lo entienden, después viene el otro problema, es quién va a ser el director supremo. Después, cuando es Pueyrredón, sabíamos nosotros, porque sabíamos quién era Pueyrredón, que íbamos a obtener dinero para financiar el ejército de San Martín. Que hay que imaginarse ese ejército lleno de indígenas, paisanos, negros. No, uno se imagina el ejército ahí que desfiló en estos días y cree que ese era el ejército de San Martín. Craso error. Atrás mío hay una pintura de San Martín en poncho, y bueno, así andaba todo el tiempo, si no estaba vomitando, si no estaba acostado. Pero quiero decirles, todos los huarpes, todos los indígenas que participaron, todos los negros, formaban parte, eran todos paisanos. Entonces, este es el valor de ese ejército que se tiene que convertir en un ejército capaz de derrotar a un imperio. Por eso, esto es grande, y empezó con cosas chicas. Esta muestra va a estar vigente hasta el 2 de septiembre. Acérquense al Museo Parlamentario. Queda en Hipólito Yrigoyen 1702. La entrada es libre y gratuita y está abierto desde las 9 de la mañana a las 18 horas. Realmente es un gran plan para estas vacaciones de invierno. Esta muestra se inauguró la semana pasada. Estuvo presente el titular de Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien se muestra muy contento por esta nueva etapa del Senado. Primero quiero felicitar al Senado de la Nación, a su Dirección de Cultura, a Liliana Varela, a todo el equipo. Me parece que está perfectamente alineado con lo que soñamos para las conmemoraciones de los 200 años de la patria, que tuvieran un profundo sentido histórico, pero que a su vez nos proyectaran hacia el futuro. Así que me parece un gran trabajo, me parece que además la gran inspiración de José de San Martín, como el gran inspirador por detrás de la escena de lo que sucedía en Tucumán. San Martín sabía perfectamente que él tenía que cruzar a Chile, pero que no quería formar parte de un ejército conquistador, sino de un ejército libertador. Y es esencial, era esencial para ser libertador declarar la independencia. Por eso me parece que esa comprensión de la historia nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro. Y la charla de soplar y hacer botellas obviamente tiene que ver con una costumbre, un oficio de la época, y tiene que ver con que San Martín alentaba fuertemente pasarle por arriba las dificultades, con una visión estratégica. Si hay algo que tenía San Martín, que está siendo homenajeado aquí, es, obviamente tenía una visión, podía resolver los problemas tácticos, por lo tanto fue un gran gobernador de Cuyo, pero lo central es que nada lo movía de esa estrategia liberadora. Me parece que eso tiene que ver con el mensaje que hay aquí en este museo parlamentario. Ministro, recién usted decía que desde el Ministerio hay que impulsar a la inclusión de los chicos para que sepan más historia. ¿Cómo está planificando todo esto? A mí me parece que si hay algo que no funcionó demasiado bien en las conmemoraciones en 2010, tuvimos unas grandes fiestas y es valioso tenerlas, pero no profundizamos en la historia. Por eso nosotros hicimos un programa que se llama El 9 de julio, también es aquí.
donde se grabó en Yatasto, se grabó en Yapeyú, en la Casa de Sarmiento en San Juan, en cada uno de los lugares históricos, para poder dar a los chicos desde comedias musicales, de cuestiones recreativas, este mismo museo parlamentario, para que salgamos del 16 sabiendo más nuestra historia, no por un tema de erudición, no hay que saber historia para ser eruditos, ningún conocimiento hay que tener para ser eruditos, hay que tenerlos porque nos fortalece para la vida y en el caso particular de la historia nos ayuda a entender mejor de dónde venimos, a dónde estamos y qué queremos ser. Ahora sí llegó el momento de empezar a despedirnos. Recuerden que todas las actividades que llevan adelante los representantes de tu provincia podés volver a visualizarlo por nuestro canal de YouTube Senado Argentina. Ahora sí es momento de despedirnos. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles, pero antes no podemos dejar de mencionar porque el lunes pasado se cumplieron 22 años del atentado a la AMIA, en donde murieron 85 personas y hubo cientos de heridos. Fue un hecho tremendo para todos los argentinos que no olvidamos y no sanamos. Vamos a despedirnos con un videoclip que hizo León Gieco, que se llama Memoria AMIA. Él reunió a 100 cantantes para que lo interpreten. El objetivo de esta canción, de este videoclip, es pedir memoria y justicia. Hasta el miércoles que viene. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.
todos los muertos de la AMIA, todos los muertos de la AMIA, los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las almas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelini dejaron su sangre en el lodo. Todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. la memoria ensaya vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento, libre como el viento. Tabara Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Boll, todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. la memoria oculta está matada a los sueños que la callan y no la dejan volar, Libre como el viento y no la dejan volar. Libre como el viento. Justicia. 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 Justicia.